Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y en el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 118. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día estoy meditando. Cuánto amo tu ley, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más capaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo tu ley, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. Cuánto amo tu ley, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los hombres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviendo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué difícil debe haber sido para todas esas personas que estaban allí presentes ese día en el que Jesús en la sinagoga desenrolla el pergamino y lee un escrito y posteriormente dice:
hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y claro, la gente lo había conocido, conocía a su mamá, a su papá, sabía que él había nacido allí, que no era que había aparecido de la nada. Ellos se imaginaban que el Hijo de Dios sí de verdad iba a venir porque estaba anunciado en las Escrituras, pero se lo imaginaban que venía como un libertador, como un guerrero, como un hombre fuerte. Y aparece Jesús, una persona, pues uno más de ellos, carpintero, y como de la nada empieza a decir que Él es el escogido, que Él es de quien habla el profeta en este libro que Él ha leído. Y claro, ellos que han conocido las Escrituras, pero que están ciegos, que a pesar de que hayan leído no tienen la visión de Dios y por lo tanto no saben entender que este Jesús que está frente a ellos es el Hijo de Dios que ha venido a salvarles, y no entienden porque ellos esperan que el libertador sea un guerrero, un hombre que logre vencer al gobierno de turno, al imperio de turno que los tenía sometidos en la esclavitud. Ellos esperaban que venía este hombre a vencer a los romanos, pero venía otro nacido de allí. ¿Cómo creerle? ¿Cómo no sentirse ofendidos cuando Él declara que la Escritura se ha cumplido en Él? Qué duro el que seamos ciegos, no de los ojos, sino ciegos del alma. Qué duro, porque esta gente tenía enfrente al Hijo de Dios. Ahí tenía frente a ellos a este que les había dado sanidad a sus enfermedades, que había resucitado muertos, que había hecho tantas cosas por ellos, y simplemente esta gente de su tierra le da la espalda y quieren hasta despeñarlo. Qué duro cuando también nosotros no reconocemos la presencia de Dios en algunas personas escogidas. Qué duro que nosotros también juzgamos de igual manera a aquel que quizás inició su vida en vicios y en cosas que no eran correctas, pero de repente se convierte y lo vemos entregado en la iglesia y nosotros queremos hasta sacarlo, porque ¿cómo es posible que este que llevaba una vida de ese estilo esté hoy aquí? Cuando realmente eso es lo correcto, eso es lo que Dios quiere, que indistintamente de cómo haya sido nuestra vida, nosotros nos convirtamos y regresemos a Él, a ese Padre bueno y bondadoso de donde nosotros hemos venido y ahora debemos volver a sus cosas. Pidámosle pues al Señor que toque nuestro corazón y nos ayude a no ser como estos de la lectura de este día, que rechazan la maravillosa presencia de Jesús únicamente porque se ponen a pensar en que ¿quién es este? ¿Quién es este? Si no es este el hijo de José, no es este el hijo de María. Oremos. Padre Celestial, el Evangelio de este día nos recuerda muchas cosas que también nosotros quizás o hemos hecho, o hemos pensado, o hemos dicho. Hoy te clamamos, Señor, que nos ayudes a ser gente con una sola cara, no hipócritas, que con la conversión que cada uno hayamos tenido o estemos experimentando, logremos aceptar a los demás en sus procesos de conversión y les abramos la puerta de nuestro corazón, de tal manera que podamos apoyarles en sus procesos de conversión sin juzgarles. Ayúdanos también, Señor, a descubrirte a ti en nuestros hermanos, en aquellos que hoy en día tú has escogido para compartir la palabra, para compartir reflexiones, para evangelizarnos. Ayúdanos a no señalarles, sino por el contrario a descubrir que tú eres poderoso y que tú haces maravillas en las personas y que aquel quizás tenía X estilo de vida antes, pero hoy se encontró contigo y tú ya le restauraste y lo has acercado a ti y ahora esta persona nos evangeliza. Ayúdanos a alegrarnos con esas cosas y no a llenarnos de envidia como suele pasar.
Que así sea. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso, que la paz del Señor esté con todos nosotros. Y una vez más te agradecemos por suscribirte a este canal y compartir estos videos.